nace porque en una conversación con mis hijos me di cuenta de que los jóvenes de ahora no saben quiénes son los personajes panameños, no saben en general, no saben quizás quién es un Rubén Blake, que es conocido, un Mar Rivera, pero saben quién es LeBron James y saben quiénes son jugadores un poco más de antes, de ahora, pero no saben panameños realmente, un Rolando Blackman, un Rod Carew. Entonces, estando en una librería en Estados Unidos, vi esos libros que se llaman I Am Malala, I Am Gandhi, miles de personajes vivos y que ya no están. Y dije, ¿por qué no hacer algo así en Panamá? Y surge la idea de Panameños Pretty. Y dice, en un país de castillos y de reyes, hubo una gallinita blanca que puso 12 hermosos huevos. Ya estamos listos para nada más y nada menos que las aventuras literarias. Se me olvidó el nombre. No te lo puedo creer. ¿Cómo puedo olvidar? Se me olvidó el nombre. Aventuras la aventura literarias de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Eso sí no se te olvida. No, pero la Academia Panameña de Literatura. Pero sabe, doctora, está con oye, su eso está doctora Irene pasando Delgado. muy frecuentemente. ¿Sabe qué pasa, doctora? Que yo al principio yo lo disimulaba, pero a mí se me olvidaba el nombre. Casi nunca lo decía. Si usted ve los videos en YouTube, se da cuenta que yo no decía nunca las aventuras literarias. Aquí estamos con la academia, pero usted no se da cuenta también que se me olvidaba. Pero hoy lo quise decir así, es que para que vean que yo me lo sé y salió mal. O sea, sigue practicando. Vamos a seguir practicando. Bueno, las aventuras literarias de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, que aquí está su presidenta, la doctora Irene Delgado. Tú sabes que la academia siempre se sintoniza con las fechas especiales. Estamos en el mes de marzo, en que homenajeamos a la mujer en general. Estamos en el mes de marzo, donde también se celebra el Día de la Poesía. En marzo, además, también se celebra. Ay, el Día de por si acaso. Ay, ¿verdad que sí? Perdón por interrumpir. Luis Miguel Tapié está invitado aquí, Amanda Barraza. Oye, pero venga acá, es que los hombres no se querían quedar atrás. Yo creo que nada más digo que para que no nos discriminen. para no pasar. Nadie se acordó de eso ayer. Sí, buenísimo. De verdad. Yo no recibí ni una felicitación. Nada, a mí nadie me dio nada. No, y aquí vinieron varias mujeres y no dijeron nada. No dijeron nada. Nada, voy a reclamarlo mañana. Exactamente. Bueno, también se celebra este mes el Día de la Narración Oral. Y bueno, Tere Domínguez me recordó que también el día de... Por el cromosoma 21, sí. El 21 de marzo de cada año también es una fecha para tomar conciencia sobre la inclusión. La inclusión, exacto. Y la condición que se conoce como síndrome de Down. Así mismo. Y todos se ponen calcetines de diferentes colores que no coordinan precisamente para manifestar esa solidaridad con la inclusión y la diversidad. Exactamente. Entonces, bueno, dentro de todo esto estamos las mujeres en primera fila, porque déjame decirte que en cuanto a la poesía, a la literatura infantil, que también nos ocupa mucho en este programa, y bueno, todo comienza por la educación y los niños, ¿no? Entonces son los niños y nosotros tenemos que guiar a los niños hacia el conocimiento de todos estos temas que acabamos de mencionar. No necesariamente teóricamente que ellos tienen que saber el día de tal o tal, pero a través de los cuentos, de la literatura, que los niños también entiendan las diferentes situaciones, disfruten de la poesía, porque la poesía enseña y desarrolla muchas habilidades en los niños. Bueno, que hay el respeto por la diversidad, por las mujeres, por el género, relacionado con la igualdad, ¿no? Todo eso se relaciona y por eso esta explicación, porque nosotros en la Academia Panameña de Literatura Infantil nos dirigimos más bien a la niñez, a la formación de la niñez a través de la lectura. Entonces, si nosotros vamos hablando de la poesía al inicio de 1903. Vamos Irene, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Exacto. Pero hoy yo iba haciendo una introducción sobre nuestro invitado, que también es un escritor y va a hablar y ha escrito sobre mujeres.
y la importancia que tiene la mujer en la literatura y en la poesía. Tenemos invitados presenciales y tenemos invitados virtuales hoy. Luismi, un saludito para nuestro público. Hola. De Aventuras Literarias. Luismi es académico, es miembro de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Y también contamos con una invitada virtual. Le vamos a pedir que por favor se presente. Aquí tengo. Y nos diga desde qué país nos está visitando virtualmente. Sí, porque esto es internacional. Glenda viene de Ecuador y nos habla desde Ecuador. Sí. Y Glenda está aquí. Un saludito, Glenda. Glenda, porque bienvenida, Glenda. Buenos días a todos y buenos días a todos los radioescuchas. Para mí estoy súper alegre que puedas tener este contacto con mi Panamá querido, ¿verdad? Yo viví en Panamá como 20 años y más o menos como en el 21 me vine a Ecuador de nuevo, pero siempre estoy extrañando Panamá. Y la parte literaria mía, pues realmente la cultivé, la formé en Panamá, pues con poetas reconocidos y muy buenos maestros como Salvador Medina, Carlos Winter, Carlos Fon, qué bien. Rafael Ruiz Loba en sus talleres. Entonces mis libros, tanto los poemarios personales como las antologías, todo se dio en Panamá, así que... Bueno, maravilloso que estés aquí, Glenda, y participando en nuestro programa de Aventuras Literarias. Como dice Irene, nosotros en este mes estamos celebrando la mujer y sobre todo destacando cuentos, relatos que estén relacionados con la superación de las mujeres en nuestro país, sin dejar de lado la celebración del Día de la Narración Oral y el Día de la Poesía. Por eso hoy nos pareció súper importante traer dos cuentos fabulosos que surgieron, son súper nuevos, surgieron el año pasado. Uno se llama Conoce a Lidia Sogandares y el otro es Conoce a Clara González, la primera doctora y la primera abogada de Panamá. Y esta es una colección que se llama Panameños Pretty de nuestro amigo Luis Miguel Hincapié. Luis Miguel, yo realmente quedé encantada con la lectura. Me parece fabulosa para los niños porque yo sentí que me estaban hablando a mí. Yo me imaginaba que estaba viendo como una caricatura, un dibujo animado donde me estaban contando todo esto. De hecho, me parece un trabajo muy bonito que en las escuelas donde tienen esos niños que tienen habilidades de diseño gráfico espontáneas y naturales, sin haber ido a ningún lado a estudiarlo, te hicieran este mismo cuento, pero en dibujo animado. Porque está muy, muy hermoso. Yo me sentía como contenta leyendo. Yo quería seguir la siguiente página de lo bonito que es esta redacción. Cuéntanos cómo escogiste a tus personajes. Escogiste dos mujeres. A mí algo que me sorprende del mes de la mujer o cualquier actividad del mes de la mujer es que siempre el público somos mujeres. Entonces necesitamos que el público sean varones, porque a mí no me tienen que concienciar de nada. Pero en este caso tú escogiste dos mujeres para tus dos primeras obras. ¿Cómo hiciste esa elección de los personajes? Bueno, para mí, bueno, gracias por la invitación. Para mí el tema de las mujeres o del género, del trabajo con mujeres, nunca ha sido un problema. De hecho, yo no sé si la mesa sabe que yo estuve en gobierno varias veces y mis 3 jefas fueron mujeres. Las 3 ministras que me tocaron a mí han sido mujeres, o sea que nunca he tenido un problema con que mis jefas sean mujeres. Vengo de una firma de abogados donde hicieron la primera socia de una firma de abogados en Panamá, una mujer, Mercedes Araúz de Grimaldo. En fin, para mí eso no ha sido un issue nunca. Es más, estando en Cancillería con Isabel, que era muy pro el tema de equidad de género, le dije un día, ministra, ¿cómo es posible que cada vez que usted va a hablar un tema de equidad de género siempre hay mujeres? ¿Por qué no hay hombres? O sea, se necesita que los hombres hablen un poco más del tema de equidad de género y del tema de las mujeres. Y así fue que yo más o menos involucraba en cosas de estas. Es más, fui embajador del ODS 5, que es equidad de género. Y esto nace, ya ahora entrando al tema de los libros, nace porque en una conversación con mis hijos me di cuenta de que los jóvenes de ahora no saben quiénes son los personajes panameños, no saben en general.
no saben quizás quién es un Rubén Blades, que es de los más conocidos, un Mariano Rivera, pero saben quién es LeBron James y saben quiénes son jugadores un poco más de antes, pero no de ahora, pero no saben panameños realmente, un Rolando Blackman, un Rod Carew. Entonces, estando en una librería en Estados Unidos, vi esos libros que se llaman I Am, no sé, Malala, I Am, miles Gandhi, miles de personajes vivos y muertos, y que ya no están. Y dije, ¿por qué no hacer algo así en Panamá? Y surge la idea de Panameños Pretty. Pero que es una lista, el hecho de que hayan sido dos mujeres es algo casual en realidad. Porque haciendo la lista de personajes y buscando nombres, cuando di con Lidia Sogandares, que es la primera mujer doctora en Panamá, yo tengo una relación con ese apellido de alguna manera, porque mi abuela, que fue nutricionista, trabajó con la hermana de Lidia, que fue la primera nutricionista de salud pública en Panamá. Entonces, ella iba todas las navidades a la casa de mi abuela, entonces yo conocía a la familia Sogandares, o a la hermana de Lidia, pues, a Lucila, y me llamó mucho la atención y quise hacer algo como en honor un poco a mi abuela y por el tema familiar. Y a Clara, siendo la primera abogada panameña, yo siendo abogado no sabía que Clara González era la primera. Eso no te lo enseñan en ningún lado, ni en la universidad, ni nada. Así que quise hacer algo como que tuviera que ver con mi carrera. Y nacieron esos dos personajes, pues el de Lidia y el de Clara, que son los personajes, la primera edición de Panameños Pretty, que son dos mujeres, pues, panameñas, que para mí, a dos mujeres, por supuesto, que la idea es que los niños conozcan estos personajes, no siempre los mismos personajes que nos enseñan en la escuela. Hay personajes que han hecho cosas extraordinarias que no se conocen. Entonces, esa es la idea de los libros que yo o la serie de libros que estoy tratando de hacer. Mira, además de todas las cualidades que encontré en los cuentos, yo me imaginaba en un salón de clases, haciendo un taller con todos, niños y niñas, sobre todos los obstáculos que pasaron ambas, porque fueron obstáculos realmente de olimpiadas, ¿no? Claro, en esa época no había, los estudios para mujeres eran un poco restringidos, digamos que solo había enfermería y había para estudiar maestra, entonces hasta que se abrieron esos, bueno, Lidia tuvo que pelear para poder obtener la beca que obtuvo y Clara, pues hasta que se abrió la materia de derecho para mujeres creo que era el Instituto Nacional, pudo hacerlo y pues destacó. Pero sí tuvo que pasar muchas cosas para que ambas pudieran lograr lo que se propusieron. Y qué bonito que una desde su casa, su escuela, en Taboga, ella dijo, yo quiero ser, y lo convirtió en una realidad. Yo creo que eso tiene un mensaje súper poderoso. Sí. Y me encantaría que para el próximo marzo, Luismi, tuviéramos talleres con la academia y tus obras, precisamente con mucho gusto. Para sí, para eso son. El año pasado, en noviembre, tenía una cita, digamos, en la escuela en Taboga para hablar de los libros, de dónde es Lidia. Pero por los cierres y eso que hubo en esa época no se pudo dar. Pero la idea también de esto es que los niños en las escuelas públicas los tengan, o en las escuelas privadas también, y se hable de estos personajes para que conozcan de otros personajes, no los mismos que hay en los libros de siempre, que no le quita mérito a lo que hicieron, pero hay otros personajes también que han hecho cosas extraordinarias. Sabes que en cuanto a la literatura infantil, es muy válido el trabajo que está haciendo Luis Miguel, porque en la literatura infantil se reconocen varios, digamos, subgéneros. Está el género de fantasía, que es totalmente, pero que también tiene una validez. Está el género de lo que se llama literatura informativa, que se basa en hechos históricos o en personajes biográficos, pero por supuesto adaptado al lenguaje, al largo que debe tener, y por supuesto aún en estos subgéneros que son históricos o biográficos, existe también, debe darse el manejo adecuado del idioma, y también puede existir poesía, porque poesía no es solo la que se versifica, poesía es el uso metafórico, el uso descriptivo del idioma. Así que todo eso cae bajo la denominación
de literatura infantil. Así que es bien importante porque además aporta al conocimiento, no solo a la psicología infantil o a la fantasía, sino va un poco más allá en el sentido del conocimiento de los personajes, como dice Luis Miguel. Hay poco conocimiento de estos personajes. Y transmisión de valores. Claro. No nada más el valor cultural, aquí También. tú ves el valor de la perseverancia, el valor del estudio, el valor del trabajo. Hubo un momento en la literatura infantil donde se criticaba mucho la literatura que iba directamente a transmitir una enseñanza, un valor, que fue la literatura, el nacimiento de la literatura didáctica y moralizante de principios de siglo y las primeras. Es más, los cuentos de hadas llevan un mensaje. Pero bueno, depende cómo pasa ese mensaje, ¿no? Que el niño, y esto también yo lo encuentro muy divertido en la forma en que lo has presentado, Luis Miguel, porque los niños están leyendo un personaje y no sienten que es una lección, sino que están conociendo una persona, como lo dijiste hace un rato. A un superhéroe. Está escrito como si estuvieran hablando los personajes estuvieran echando el cuento, echando el cuento. De tus próximos personajes vamos a tener más obras este año. Bueno, queremos, así que ya quisiera, estoy ahora mismo, como dicen los escritores, en un bloqueo, pero sabes que quisiera hacer libros de gente que está viva, porque también hay que rendirle homenaje a la gente cuando está en vida, cuando se muere. Entonces, ¿para qué? No es para qué, pero la gente necesita sentirse querida ahora, cuando está aquí. Sí, hacer un después todo el mundo lamenta que no están y empiezan a hacer homenajes y cosas, pero ¿por qué no se lo hiciste cuando estaba? ¿Por qué no les mostraste ese cariño cuando estaba vivo? Entonces, mis dos personajes, que no los puedo decir todavía, creo que van a ser dos personajes que están totalmente en una edad bien. ¡Qué maravilla! O sea, no están más allá que acá, están bastante bien. Hablando de Panameños Pretty, me encantó el nombre. Gracias. Hablando de Panameños Pretty, me pareció excelente idea la de Mi Cultura, cuando en la Ciudad de las Artes dedicaron cada área o cada disciplina a un panameño pretty en su disciplina. Exacto, claro, el de las artes plásticas, el maestro Sinclair, del teatro, de la danza. Entonces, eso es una forma de que mantengan viva en la memoria la trayectoria y el valor de esas personas. Pero ¿no? imagínate, o sea, eso está maravilloso, pero imagínate esos niños conociendo a digamos, Mariano Rivera, por decir algo. Yo hice hacer un libro de Mariano Rivera y que lo vean vivo, o sea, y se identifiquen, lo conozcan, lo saluden. Es totalmente distinto a que conozcan la leyenda. a una Lidia Sobandaro, Clara González que ya no están con nosotros. Entonces, tienen a Mariano enfrente, tras que es grande, es como si estuvieran viendo a Superman. O sea, no solamente es hacer libros de personajes que ya no están, pero también de personajes valiosos hoy día. Valiosos hoy día, que hay que darlos a conocer. Hay que darlos a conocer y que el tiempo también no permita que se olvide de ellos. Qué maravilla. Mira, Glenda, ¿qué piensas de esta? ¿Tú conocías estas obras de los panameños pretty? ¿Tú que estuviste en Panamá? Bueno, yo no conocía, sin embargo, sí tengo experiencia porque yo colaboré con la Biblioteca Nacional desde el 2017, ¿verdad? Nos íbamos en el bibliobús, nos íbamos a las áreas rurales y les dábamos talleres de cuento, de poesía. Entonces, lo maravilloso, por ejemplo, en áreas rurales, los niños, como no solamente les contábamos cuentos, sino que tenían que escribir cómo utilizan el medio donde se desenvuelven, que el jaguar, que el cocodrilo, o sea, sus cuentos eran basados en cosas así. Y también poesía, por ejemplo, yo hice un taller en la misma biblioteca con adolescentes y yo usé una poesía de el héroe panameño, ¿cómo se me fue el nombre? Entonces, hacíamos coral la poesía, o sea, un grupo hablaba de una parte y la otra parte, entonces era maravilloso. Como dicen ustedes, no solamente con los cuentos tú incentivas la imaginación, sino que
les abres la mente para que ellos acepten otras personas diferentes, otras cosas diferentes, y estimulas que puede ser más de lo que están ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegábamos y yo decía, vamos a hacer un cuento. Entonces, decía, pero ¿cómo? A ver, le digo, dame un animal. Entonces decían, por ejemplo, un perro. Entonces empezaba yo a llevarles, por ejemplo, el día miércoles caminaba hacia el río cuando de pronto, entonces los vas llevando y sí, es maravilloso. En la biblioteca siguen trabajando con esto de promover la lectura y me parece, a mí pues fue para mí como mi entrenamiento, porque vengo acá a mi tierra a hacer todo lo que he aprendido en Panamá, así que estoy súper agradecida. En la Biblioteca Nacional tienen el círculo de narración oral y los niños, es maravilloso cómo narran. Exacto. Ahí está Carlos Fon, está Nayansi. Sí. De un taller de cuentacuentos, por eso sí me gustaría contar un cuento antes de que claro, fantástico. Bueno, siendo las 10:27 de la mañana, vamos a hacer una pausa brevemente y vamos a continuar entonces con narración oral y poesía. ¿Te parece, Guillermo? Mismo es, aquí en la mañana en Compo Radio. Siendo las 10:31 de la mañana, reiniciamos nuestras aventuras literarias, como siempre, los miércoles de las 10 a.m., con la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, y retomamos el programa con el tema de la narración oral y la participación de Glenda. Glenda, ¿podemos iniciar con el cuento que nos quieres? Con tu experiencia, Glenda, en narración oral. Antes de contar el cuento, quería agradecer a Evelyn, que fue la que me contactó, una compañera también de talleres de poesía. Entonces, la academia, Evelyn, claro que sí. A la academia, exacto, a la academia, que están haciendo un excelente trabajo, todo lo que se haga con los niños, y también decirle a Luis Miguel es verdad. Si llego a ir este año, pues de pronto me ofrezco a hacer un taller de los libros. Con mucho gusto. ¡Wow! Muy bueno. Avísanos con tiempo, Glenda. Yo de taller no sé nada. No sé nada. De pronto no. Hoy tenemos bastantes escuelas con las que estamos trabajando, Glenda. Estamos trabajando con escuelas en San Miguelito. Bueno, Glenda, te esperamos. En Chepo. Exacto. Es más, no, ya dime la fecha, ya te estamos esperando para ponerte en el calendario. Los niños que trabajé acá también lo llevaría. Wow, fabuloso. Para hacer un intercambio con los niños de acá, que escribieron también 18 fábulas y cuentos, y entonces hacer un intercambio, pues Ecuador-Panamá, Panamá-Ecuador. Aceptado, totalmente aceptado. Muy buena. Bien, voy a contar un cuento, ¿verdad? Ya que es para el programa para niños, voy a contar un cuento. Este cuento es anónimo y los niños lo disfrutan. Y dice, Medio pollito. En un país de castillos y de reyes, hubo una gallinita blanca que puso 12 hermosos huevos. Al cabo de 21 días nacieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Los 11 pollitos eran como motitas de algodón, pero al último nació este pollito medio raro que tenía un ojo, un ala y una pata. Todos sus hermanitos le apodaron Medio Pollito. Y como Medio Pollito era tan engreído, siempre hacía lo que quiera. Hasta que un día le dijo a la madre, mamá, me voy a la corte a ver al rey. Y tip-tap se fue. Allá a lo largo del camino se encontró con un arroyuelo y el agua le dijo, Medio Pollito, mira que he tropezado con este montón de hojas secas, por favor ayúdame a moverlas con tu pico, si no moriré encharcada. Y el Medio Pollito le contestó, no tengo tiempo que perder, voy a la corte a ver al rey. Y tic-tac, siguió. Más adelante se encontró con una lumbre que se apagaba bajo una leña verde. Y le dice, Medio Pollito, dame aire con tu ala, porque si no me moriré aquí ahogada. Y el Medio Pollito le contestó, no tengo tiempo que perder, voy a la corte a ver al rey.
tip-tap, siguió. Estaba ya cerca del castillo cuando vio que el viento se había enredado entre unas matas y el viento le dijo: medio pollito, ayúdame que debo seguir mi camino, mira que me he enredado. Y el medio pollito le contestó: no tengo tiempo que perder, voy a la corte a ver al rey. Tip-tap, siguió. Cruzó por delante de los centinelas, cruzó el patio y cuando estaba para pasar la cocina en la ventana debajo, el cocinero lo vio y dijo: este es el pollo que estaba buscando para la cena del rey. Y lo cogió de la cabeza y lo metió en una olla que tenía agua a punta de hervir. Y dice el medio pollito, el agua empieza a hervir y el medio pollito empieza a gritar: ¡ah! Agua, por favor, amiga mía, no subas que me ahogo. Y el agua le contestó: tú no me ayudaste a mí cuando yo te lo pedí. Y el fuego comenzó a subir y a subir y a subir. Y el medio pollito gritó: fuego, amigo mío, por favor, no subas que me quemo. Y el fuego le respondió: tú no me ayudaste a mí cuando yo te lo pedí. Entonces entró el cocinero y dijo: este pollo está quemado. Y lo tiró por la ventana hacia afuera y el viento lo remontó entre los árboles. Entonces el medio pollito comenzó a gritar: viento, amigo mío, por favor no soples tan fuerte que me voy a estrellar. Y el viento le respondió: tú no me ayudaste a mí cuando yo te lo pedí. Y sopló más fuerte y fue a parar en lo más alto de un campanario. Ese es el gallito que vemos en una veleta, que tiene un ojo, un ala y una pata, y que siempre se mueve para saber de dónde viene el viento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ay, muy linda, muchas gracias, Gracias, narración oral. Qué bien. Es un talento, el uso de la voz y efectos especiales. Wow, Glenda, super. Dibujar el relato en la mente de la gente no es todo el mundo. Sí, claro que sí, es el relato oral nunca morirá, exacto. Cuando uno cuenta cuentos son las voces, ¿verdad? Juega y desde con las la voces, casa, pues sí, con el desde maestro la casa Carlos uno aprende Fon, pues, claro, a desarrollar esa habilidad. Aquí hablábamos no hace mucho, cuando teníamos nuestro programa con los amigos de Tenebris Lectio, de que mucha de la fascinación de chiquitos en excursiones al interior o en la casa de las familiares en el interior es precisamente ese de reunirse a narración oral, echa cuento. A los panameños echa cuento, pero es narración oral. Sí. Y ese es el principio, la base y el origen de la literatura infantil. La literatura oral, correcto. Infantil. Es decir, los cuentos de hadas, de Hans Christian Andersen, de los hermanos Grimm, es literatura oral, llevada a lo escrito y después adaptada. Yo solía contar de Ena Sacrison, yo no sé si murió. Ena fue mi predecesora. Yo contaba yo contaba un cuento que se llama El iguanito que quiso ser dinosaurio. Ay, yo lo tengo, sí, muy bonito, exacto, muy bonito. Ena de Sacrison, claro que sí, tiene muchos cuentos interesantes, Ena. Sí. En el Día Internacional de la Poesía, ¿cuál es tu reflexión, Glenda, como poetisa, sobre las mujeres poetisas? ¿Hacia dónde va la poesía? ¿Cuál es tu inspiración? ¿De qué te gustaría que hubiera más producción poética? Bueno, y yo de todos los años pues que viví en Panamá y me dediqué a todo esto de la literatura, los últimos años está la gente en Panamá escribiendo, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, pero sobre todo mujeres, pues ahí tenemos a Magdalena Camargo, tenemos a Ela Urriola, tenemos, bueno, un montón y con una poesía maravillosa, con metáforas, atreviéndose a decir lo que no se atrevían quizás antes. Entonces,
hay un despertar maravilloso, porque cuando yo estuve también me tocó, hay muchos talleres, hay muchos encuentros literarios, la galería de ¿cómo se llama?, de la Universidad de Panamá abrió las puertas, ahí tuvimos algunos encuentros literarios, las universidades, la misma biblioteca, que también celebra el Día Internacional de la Mujer en la biblioteca, se hacía, me acuerdo que hice una entrevista a Salvador, o sea, se está abriendo muchos espacios en Panamá y estoy súper feliz. Me llegó una noticia que creo que en mayo también tienen como 4 días o 5 días de lo que es arte. Entonces, en mi caso, yo en Panamá escribí pues el primer poemario, La libertad fluye en la sombra. Era al no venir a Ecuador casi como 20 años que no vine, mucho tiempo, tenía esa nostalgia, eso. Entonces yo escribí, pero también al trabajar en turismo, yo fui guía bilingüe en Panamá, la selva, conocer a Panamá, el canal, la selva, los árboles, todo esto se me quedó y eso está en mi primer libro. Pero yo también escribí un libro de poesía erótica y entonces sobre ese libro es como muchas anécdotas, porque la gente en la feria cuando yo lo vendía me decía, por ejemplo, alguien se me acercaba y me decía, yo te lo compro, pero si me lo lees al oído. Así me decía, cosas así, me decía muchas cosas. Había un señor que insistía que le dé el número y yo decía, no le puedo dar a alguien un extraño. Entonces me decían, bueno, como tuviste las agallas de hacer tal cosa, te lo compro, pero qué bueno, yo en eso de como poeta no me pongo límites. Y ahorita tengo en la cabeza poesía social, porque al venir acá a Ecuador y ver en Guayaquil tantas situaciones, ¿verdad? Tengo en la cabeza algo social, pero si ustedes quieren puedo compartir un poema que escribí, Lo que soy yo, una mezcla de Ecuador y Panamá. No sé, ustedes me dicen, o un poema medio cuál. No sé pues cuál es. Me dicen, aquí lo tengo abierto. Para celebrar me dice, vínculo Ecuador-Panamá. A ver, voy a leer el que dice soy, ¿verdad? Y también, o si no, algo de la libertad. Vamos a leer el que dice soy, ¿verdad? El que me hace sentir una mezcla de los dos países. Exacto, para compartir con la gente que me está escuchando, ¿verdad? Dice soy el lamento que baja por la cordillera, descansa en la soledad de un páramo y se sienta a compartir la tarde. El agua que en su descenso agrieta la dura epidermis de las montañas hoy y se busca en el espejo del mar para beberse allí la majestad infinita de la luna. Pero también palpita en mí el sol ardiente del Caribe, sacudiendo mi piel en la desafiante danza del infierno, haciéndome sentir cristal de arena, traslúcida pasión entre los mangles. Soy el verde de las selvas que comulgan, orando bajo el rito de la lluvia, las notas en el pentagrama de un pasillo que renace en la alegría del tamborito, entre el reposo de los Andes y el envión caliente de los trópicos vivo y muero. Soy, en fin, el verso que escribió el silencio entre la mitad del mundo y el puente de todas las Américas. Eso soy. A mí me encanta la poesía. Tiene una hipnosis, es como una hipnosis. Y yo admiro mucho a los colegas académicos que son poetas, Eira, Porfirio. Yo digo que cuando sea grande yo quiero ser como ellos. Muy linda esa poesía, y como toda poesía establece a través de la metáfora la unión y el vínculo entre dos elementos, en este caso entre dos situaciones, la tuya como ecuatoriana y tus recuerdos de Panamá. Eso es lo que hace la poesía, crear una unión y producir una nueva realidad, ¿no?, que se expresa a través del verso en este caso, ¿no? Yo coincido con Glenda en que están pasando muchas cosas buenas en Panamá también, gracias a Dios. Muchas, sí. Hace poquito tuvimos la visita de una líder del Club de Leones que tiene un concurso de poesía para niños, son niños poetas. ¿Cómo la ves, Glenda? Sí. Y ya la comprometimos también a que nos invite a
a ese concurso este año y me alegra mucho este programa que ha sido pues en homenaje al mes de la mujer y tantas actividades bonitas que tenemos de el Día de la Poesía, el Día de la Narración Oral, con nuestros invitados de hoy que ya tenemos misiones importantes con Luismi, la creación de los talleres en base a su cuento. Esto lo podemos hacer durante todo el año, así es que ya te estaremos escribiendo, Luismi. Y tenemos que anunciar ya que tenemos un festival de literatura infantil y juvenil el 2 de abril, que se celebra el Día de la Literatura Infantil y Juvenil en honor a Hans Christian Andersen. Va a ser en la Ciudad de las Artes, que es una construcción magnífica. Así que vamos a tener el honor de hacerlo por primera vez en la Ciudad de las Artes. Y nuestra homenajeada en ese festival infantil este año es nuestra querida Telsi Sánchez. Hasta el cielo, Telsi. Este festival en honor tuyo. También estamos haciendo en el mes de abril el concurso de lectura Telsi Sánchez, por primera vez en homenaje a Telsi. Se va a llevar a cabo en el Centro Educativo Básico General Bilingüe Federico Escobar en Juan Díaz. Claro. Porque Telsi fue parte fundamental de nuestra academia. Y vamos a usar un cuento de ella que se llama Don Pedro y los Sapos. Sí, exacto. Así es que estamos y ahora tenemos otra misión con Glenda. Glenda, de que tienes que venir porque ya estás ahí con un punto en el calendario. Ya estás comprometida, Glenda. Para seguir trabajando en talleres contigo. Oye, y también tenemos que agradecerle a nuestra académica Evelyn, porque fue gracias a Evelyn que hemos obtenido el contacto de Glenda, excelente panameña ecuatoriana, o ecuatoriana panameña, como lo quieramos decir. Y también le enviamos saludos a el Centro Educativo Básico General Bilingüe de Arraiján, donde vamos a estar este sábado a las 10:30 de la mañana creando un rincón de lectura. Claro, y yo debo hacerle un reconocimiento aquí a Luis Miguel, porque es un hombre, abogado, que ha sacado el tiempo. Deportista. Deportista, que ha sacado el tiempo, Luis Miguel, y esa referencia que hiciste a tus hijos, eso te motivó, eso me recuerda a Mario Pérez también, que se vuelve escritor también por los hijos. Así es que porque se da cuenta que hay esa necesidad en nuestros jóvenes. Y no se va a quedar esperando que caiga del cielo. Exactamente. Así que bueno, felicitaciones gracias, por eso. Gracias. Luis Miguel, y bienvenido a la academia. Y queremos oír más cuentos tuyos. Exactamente, que siga la lista. Sí, con gusto. Bienvenido siempre, esta es tu casa. Sí. Gracias. Bueno, yo creo que... ¿Estamos listos, Guillermo? Nos vamos, don Diego. La felicidad total en don Diego a esta hora, porque entregamos a los amigos del partido panameñista que vienen por ahí. Así que aquí acaba la... ¿Me quedo aquí? Yo no sé. Se queda esperando. Ese es un tema de ustedes. De la literatura pasa a la política. Hasta luego, Glenda. Nos vamos, doctora. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias, don Diego. Muchas gracias. Soy Guillermo Ruiz. Muchas gracias, Luis Miguel. Soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien.